Bueno, hermanos, quiero hablarles un poquito del señor Martin Luther en alemán. Mañana se cumplen 503, así es, ¿verdad, Andreita? 505 años, hermanos, de algo que cada vez ha ido perdiendo, entre comillas, más su importancia, pero que no podemos olvidar, no podemos perder de vista. El Señor usó a grandes hombres en el tiempo de la Biblia, Pablo, Pedro, más atrás podemos hablar de Abraham, mujeres como Ruth, Esther, pero 517 años después de la muerte de Cristo, el Señor tuvo a bien usar a este hombre. Todos saben lo que Martín Lutero era, ¿verdad? Era un cura católico. Martín Lutero nació en 1483 y vivió en el siglo XV, donde escaseaban alimentos y habían muchas enfermedades, en la ciudad de Manstel. Y yo aquí tengo una gran historia de Lutero, pero quisiera enfocar algunas cosas más importantes y al final hablar un poquito de las 5 solas que Lutero, entre sus 95 tesis colgadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg, escribió. ¿Conocen las 5 solas? Sola es una palabra en latín que se usaba para decir solamente, ¿sí? ¿Las conocen? Se las recuerdo desde ya para que las vayan teniendo en mente. Lutero dijo: una sola escritura, un solo Cristo, una sola gracia, una sola fe y solo la gloria a Dios. Esas son sus 5 solas, que obviamente, hermanos, en ese tiempo no eran bien vistas por la iglesia tradicional. Ahora bien, yo no vengo a hablar mal de la iglesia tradicional, no me corresponde a mí. Es más, yo creo firmemente que hay miembros de la iglesia tradicional que aman al Señor más que algunos que creemos tener la verdad. ¿Sí? De hecho, los hermanos de la iglesia tradicional son los que están más cerca de la fe que otras denominaciones o sectas. Por ejemplo, si ustedes estudian los testigos de Jehová, se darán cuenta lo alejados que están de la fe verdadera, del camino correcto. Los mormones no se diga. No digamos gente como los musulmanes, o Hare Krishna, o cienciología, por ejemplo. No sé si han oído hablar de esa religión, la cienciología. Gente como actores como Tom Cruise, son gente que pertenece a la iglesia de la cienciología, Sai Baba, Hare Krishna, hinduismo, entre otras. Sí, seguimos hasta el día de hoy pendientes de muchas cosas que la iglesia tradicional sigue diciendo, enseñando y haciendo, que van alejadas de la palabra del Señor. Por ejemplo, el señor Bergoglio dijo hace tiempo que todos somos hijos de Dios. ¿Saben quién es Bergoglio, verdad? Mario José, se llama igual que usted, José Mario Bergoglio, el Papa Francisco, el arzobispo correcto, gracias Donaldo, el arzobispo de la diócesis de Buenos Aires se convierte en cardenal, y después de Joseph Ratzinger, que es el ex papa alemán, llamado Benedicto o Benedictus XVI, ahora se llama Francisco o Franciscus, fue el arzobispo de la Catedral de Buenos Aires, ahora es el Papa, pero definitivamente no todos somos hijos de Dios. Con todo respeto, dice que la palabra que solamente a los que creen en Él, a los que le recibieron, porque a lo suyo vino, pero ellos no le recibieron, pero a los que recibieron le dio el derecho y la potestad
de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, Lutero se encuentra con algo dentro de él. Ahora está bien, quiero decir algo. Está claro que Lutero es movido solamente por el Espíritu Santo. Porque, hermanos, nadie puede abrir los ojos de alguien que está introducido dentro de una denominación, que está apegado a las leyes, que está estudiando, por ejemplo, la bula. ¿Saben qué es la bula? ¿No? La bula papal es literalmente la constitución que se respeta dentro de la iglesia tradicional, que dice tantas cosas que ya veremos aquí a continuación. Tengo que decirlo con todo respeto, la bula es casi por encima de la palabra de Dios. Lutero vive en el tiempo que le llaman del oscurantismo, ¿cierto? ¿Cuándo es eso? Cuando la iglesia tradicional retira la Biblia, retira las escrituras de la iglesia, de las arquidiócesis, de las basílicas, las retira y solamente se usa la bula papal. Las misas son dadas en latín, donde nadie entiende nada. Donde Lutero, a sus cortos años, ya Lutero al poco tiempo de ya ser un sacerdote, en 1517 ya estaba dando misas Lutero. O sea, el tipo era un genio, hermanos, es lo que quiero decirles. Lutero era un genio dentro de su denominación. Desde pequeño, su padre quería que estudiara otra cosa, pero Lutero fue llamado por Dios para consagrar su vida primeramente al llamado arzobispal de la iglesia tradicional. Pero, hermanos, esa era la voluntad de Dios para Lutero. Él a su corta edad ya estaba dando misas, ya era un hombre estudioso de lo que se les daba en ese tiempo. Daban las misas en latín. Yo no sé si alguno de ustedes alcanzó a oír una misa en latín, ¿no? No, ¿verdad? No se retiraron hace mucho tiempo. Se retiran en el tiempo en el que el Papa Juan XXIII, me han servido los estudios que he tenido, ¿verdad, hermanos? Cuando se hace la última, esa sí ya no me acuerdo cómo se dice, pero en el año 60 y tanto de este siglo, del siglo pasado, el Papa Juan XXIII comienza a leer la Biblia y dice: Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces ya era demasiado tarde para retirar las imágenes, ¿cierto?, que estaban en las basílicas o en las catedrales. Ya era demasiado tarde. La encíclica, entonces el Papa Juan XXIII dice: bueno, no más misas en latín, ahora hay que empezar a hablar en el idioma de cada uno de los países. Y, hermanos, la iglesia tradicional canta las alabanzas de los hermanos separados que somos nosotros en este tiempo. Yo les contaba fuera de cámaras a Donaldo, Jaime y otros hermanos que hace un tiempo yo me reuní con un joven aquí a la vuelta. Aquí hay una iglesia católica, aquí a la par, donde el párroco es el señor Fabio Colindres, aquí en el Copefa. Y bueno, yo, hermanos, cuando se trata de predicar la palabra y de aconsejar a alguien, yo voy donde sea. Y me reuní allí en el cafetín que hay afuera, y de repente empiezo a oír que adentro cantaban: a sus pies arde mi corazón. Y fue como, estaba oyendo el tipo llorando, diciéndome sus problemas, y yo aquí escuchando, diciendo: Señor, ¿qué está pasando aquí? Y cantan hoy las alabanzas de los hermanos separados, que somos nosotros. Y entonces, hermanos, las misas se daban en ese tiempo en latín. Entonces Lutero dice que dentro de su corazón había algo que lo movía a conocer algo más de las Escrituras. Y dice Lutero que las culpas que él traía desde niño
una de las culpas más grandes fue no haber estudiado lo que el padre quería que estudiara. ¿A alguno le pasó por aquí? No haber sido lo que su mamá o su papá quería que fuera. Mi pobre madre quería que yo fuera médico, hermanos. Yo veo un pie quebrado y caigo dormido, desmayado a la par. Sí, si alguno trae esa culpa, libérese de esa culpa. Lo único que yo le di de médico a mi mamá fue la letra, porque no se me entiende nada cuando escribo. Entonces, Lutero traía esas culpas de niño y dice que él ayunaba prácticamente todos los días. Totalmente errado, no se dan cuenta de lo que el ayuno es. El ayuno es para cualquier otra cosa menos para quitarse una culpa. Y dice Lutero que dormía afuera en el frío de Alemania, dormía afuera como penitencias. Porque dice él que sus culpas no lo dejaban vivir. Y entonces empieza a interesarse por la Escritura. Pero insisto, lo digo y lo vuelvo a insistir, eso no lo puede hacer nadie más, solamente el Espíritu Santo en el corazón de este hombre. Hasta que en el año 1517, un fraile llamado Johann Tetzel, eso sí lo estoy leyendo, Johann Tetzel comenzó a vender aquellas famosas indulgencias. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué era una indulgencia? Correcto, primo. La indulgencia era un papel, un rollo, un pergamino, en donde mientras tú dabas más dinero, tu pecado era más rápidamente perdonado. Y no solamente eso, sino que tu familiar podía salir del inventado por la iglesia tradicional purgatorio, que no existe en ninguna parte de la Biblia, ni en los libros deuterocanónicos existe. No sé si lo sabían. Macabeos, Tobías, Sabiduría, Baruch, etcétera, ni ahí está el purgatorio. Pero tú venías y entonces Johann Tetzel empieza a pararse en la ciudad de Wittenberg, donde Lutero estaba estudiando su maestría en el instituto bíblico, o como sea que se llamara en ese tiempo, y el tipo empezó a recoger dinero, y usted llegaba quizá con un adulterio encima, usted llegaba quizá con una mentira, con una borrachera, con algo encima, y usted decía, ¿cuánto tengo que pagar para lograr el cielo? Y entonces empezó a pagar por la salvación. Cualquier parecido con nuestro tiempo es pura coincidencia, ¿sí? No es nuevo eso, ¿eh? Estar vendiendo la fe no es nuevo, viene de los tiempos de Lutero. Y usted decía, mi padre, mi madre, mi hermano murió hace tiempo y yo sé que está en el purgatorio, porque el purgatorio era el paso indiscutible para todos. De ahí se sacaban las almas para ir al cielo. Y creo que al día de hoy ya no se usa tanto, no lo sé, pero en ese tiempo así era. Y entonces este hombre empieza a vender con un propósito. El dinero se empieza a ganar, ¿alguien sabe para qué? ¿No? Yo les voy a decir para qué. La idea de conseguir la mayor cantidad de dinero posible era para construir la Basílica de San Pedro en Roma. No sé si lo sabían, pero ya lo saben. El dinero era para construir la Basílica de San Pedro. Y dicen los que han estado en el Vaticano, ¿alguien ha estado aquí en el Vaticano? Ojalá y Dios nos permita alguna vez poder visitar este país dentro de un país. Por cultura general, es bueno, hermanos, es bueno conocer. Y dicen que es de lo más hermoso que hay en infraestructura, los murales y los vitrales pintados por, recuérdenme quién los pintó, Leonardo da Vinci. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Y las esculturas y todo, o Miguel Ángel era,
Miguel Ángel, alguno de estos? Es algo espectacular. Y el Vaticano es uno de los estados más ricos financieramente hablando en el mundo, por debajo de Qatar, Dubái, Abu Dhabi y otros Emiratos Árabes hasta el día de hoy. Bueno, entonces, hermanos, Lutero se para firme y entonces le dice al fraile Tetzel: no es así. Ya había algo dentro de Lutero que le estaba diciendo que algo no estaba bien. Y entonces Lutero comienza a hacerse popular por su resistencia a la iglesia tradicional y sobre todo a la venta de indulgencias. Y hermanos, esto llegó a oídos del papa de ese tiempo. Por aquí tengo el nombre del papa de ese tiempo, ya lo voy a encontrar. León X era el papa de ese tiempo. León X o Leo X. Y Lutero, y yo quiero que pensemos un poco en el carácter de Lutero. Quiero decirles algo: Lutero era un hombre parecido a Pedro. Tenía un carácter muy, muy difícil. Era bravo, hermanos. Bravo. Y Lutero usaba frases como la que voy a leer a continuación. Y antes de leérsela, les estoy diciendo que esto es una guerra entre David y Goliat. Es como que usted se vaya a parar ahorita afuera del Capitolio o del Pentágono a decirle: ustedes son unos desgraciados. O usted se encuentre a Vladimir Putin ahorita que anda un maletín con el botón rojo de las armas nucleares y le diga a Putin: usted es un hijo del diablo. Básicamente esto es lo que Lutero estaba haciendo. Y les decía: ustedes son asesinos, traidores y mentirosos, los más malvados de la tierra. Lutero les decía: están llenos de los peores demonios del infierno, tan llenos que no pueden hacer otra cosa más que vomitar y expulsar esos demonios. Ese era Lutero, bastante complicado. Y dice que atacaba personalmente a sus oponentes. Tenía estallidos de ira y lo expresaba en su lenguaje. Ya lo leí, ¿verdad? Nadie contento puede decir lo antes leído. Aunque su lenguaje era genial, y dice aquí el escritor que era divertido leerlo porque se expresaba muy crudamente a veces. Hasta que un día, hermanos, dice que el Papa envió la bula para la iglesia. Y aquí lo escribí, dice que la bula era lo que ya les había dicho, era el documento papal, era como una constitución de una república. Y dice que Lutero públicamente quemó la bula y dijo: así como me excomulgaron, porque Leo X lo excomulgó, obviamente lo iba a excomulgar, ¿verdad? León X lo excomulgó y dice que dijo: así como me excomulgaron por hablar la verdad, yo los excomulgo en el nombre de la sagrada verdad de Dios. Y al final dice algo maravilloso, dice: Cristo juzgará cuál de las dos excomulgaciones prevalecerá. Tremendo, Martín Lutero. Un día se encierra, porque Lutero padecía de depresiones, su cuerpo comenzó a enfermar desde muy joven. Luego conoce a la que fue su esposa, pero quiero concentrarme más que todo en las 95 tesis. Y aquí es donde yo vuelvo a insistir, que realmente solo Dios pudo hacer que este hombre se levantara para que nosotros al día de hoy estemos aquí, 505 años después. Escuchen esto. Como ya estaba excomulgado, no tenía mucho que hacer.
se escondía porque querían matarlo. Entonces, yo voy a decir esto, no quiero que parezca una herejía, pero lo diré con mucho cuidado. Yo creo que guiado por el Espíritu Santo, Lutero comienza a escribir las 95 tesis y se va a la puerta de la iglesia de Wittenberg, las pega en la puerta y no pasó más. Ya tenía seguidores, pero eran pocos. Recuerden que la gente siempre está más interesada en lo que pueden obtener que en la verdad. No lo olviden, hasta el día de hoy es así. La gente está más interesada en la bendición, entre comillas, material que puede obtener que vivir el camino de la verdad. Entonces las deja allí y ahí quedaron, hermanos, como palabras que se lleva el viento. Y aquí empieza la obra del Espíritu Santo. Les cuento que en ese mismo tiempo la imprenta estaba comenzando. Y entonces los creadores de la imprenta, inventores de la imprenta, no tenían nada que imprimir. No tenían muchos documentos. Las bulas las imprimían en Roma. Todo el material que se llevaba a las diferentes basílicas se imprimían, se mandaban desde Roma. Entonces no había nada, no había mucho que imprimir. Entonces un dueño de una imprenta dice: aquí está este papel insignificante, con algunas locuras que escribió un monje por ahí. Me las llevo y las voy a ir a imprimir a manera de prueba, de seguir probando el invento llamado imprenta. Y hermanos queridos, Lutero y sus 95 tesis, diré una palabra de nuestro tiempo, se volvió viral en ese tiempo, porque sin pedirlo, la imprenta, Dios permitió que empezaran a imprimir las 95 tesis y distribuirlas por todos lados por turismo, porque simplemente las empezaron a distribuir porque sí, mas no sabían los dueños de las imprentas que estaban literalmente haciendo viral el futuro del resto de la historia de la iglesia por lo que nos quede de tiempo en esta tierra. Y las tesis de Lutero ustedes pueden buscarlas, no me voy a detener allí. Habla cosas como, por ejemplo, un hombre no puede perdonar pecados. Cosas tremendas. Cosas, hermanos, como la infabilidad no es verdadera. ¿Ustedes saben qué es la infabilidad? La infabilidad papal, santa palabra, lo que el papa de turno dice, así es. Y es tan fuerte eso, hermanos, que la infabilidad papal incluso puede ir por encima de lo que la palabra de Dios dice. Se los dije al principio de este sermón, el Papa dice: todos somos hijos de Dios y no importa lo que digan los evangelios o las cartas de Pablo, no importa. Eso es infabilidad, no hay más, punto y aparte. Entonces, hermanos, quiero que vayamos los últimos minutos, porque se pasa muy rápido el tiempo hablando de este tipo de cosas maravillosas. A la primera de las 5 solas, dice solamente la Escritura. Y entonces vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. Estamos en la primera sola Escritura, ¿sí? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, escuchen esto, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y escuchen a dónde lo llevó Dios a Lutero en el verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¡Wow! Hermanos, nosotros hoy lo podemos poner en el Facebook, y yo lo he puesto cantidad de veces. Si yo no dejaría yo de ser siervo de Cristo si tratara de agradar a los hombres. Pero hermanos, no sé si yo tendría el valor de ponerlo cuando sé que están persiguiendo mi vida para matarme. Tal vez sí, no lo sé. Pero Lutero, cuando dice una sola escritura, y se lo dice, hermanos, a toda Roma, a toda Alemania y hasta donde llegaron sus escrituras. Una sola escritura es la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿En qué? En justicia, de lo que hablamos la semana pasada. Para instruir en justicia. Y segunda carta de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Un solo Cristo es la segunda de las solas. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y este versículo, hermanos, a continuación es un versículo fuerte. Y esto era una sentencia de muerte para Lutero, hermanos, leerlo en ese tiempo. Dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No voy a profundizar en el tema, pero sabemos perfectamente quién compite con Jesús en el tema de la salvación en la iglesia tradicional. Y pueden cantarle a este personaje, pueden hacerle una basílica completa, como la que está aquí arribita y otras, pero la palabra del Señor, viva y eficaz, sigue diciendo, hermanos queridos: en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Punto y final. No hay para dónde hacerse. Una sola gracia, la tercera sola de Lutero. Efesios 2:8. Y aquí nos empezamos a meter. Bueno, Lutero comenzó a meterse con el tema de las obras. Las obras. No sé si sabían, pero la iglesia tradicional enseña que el cielo nos lo ganamos por las obras. Pero la palabra del Señor dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El verso 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. ¿Cuál les dije ya? La escritura, un solo Cristo, una sola gracia, una sola fe. Efesios 2, 8 y 9, ya lo leímos. Ya lo leímos. Pueden tenerlo ahí al final. Y la última, soli Deo gloria. Solamente a Dios la gloria. Efesios 1, 4 al 6.
Efesios 1, 4 al 6. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por si no entienden esa última frase, cuando dice nos hizo aceptos en el amado es Jesús. Entonces somos aceptados por Cristo Jesús, ya que nosotros le recibimos como Señor y Salvador. Hermanos, estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de la iglesia depende de estas verdades, porque estas verdades son las que la sustentan. Y de ahí que toda la iglesia bíblica necesita abrazar estos principios, sino que también debe proclamarlos de una manera que garantice que estos principios sean pasados a próximas generaciones. Yo hoy me tomo el tiempo conmemorando el aniversario de la Reforma. Hermanos, nosotros no somos luteranos, porque si fuésemos luteranos estaríamos casi idolatrando a Martín Lutero. Nosotros no somos luteranos, pero yo, al menos yo creo firmemente que Lutero fue el hombre que Dios usó para la reforma de la iglesia hasta nuestros días. Y debo contarles un episodio triste de Martín Lutero. Martín Lutero escribió al principio de su carrera libros contra el antisemitismo. ¿Sí saben qué es el antisemitismo? ¿Sí? Para los que no saben, el semitismo viene de Sem. ¿Quién era Sem? Era uno de los hijos de Noé. Los hijos de Noé eran Cam, Sem y Jafet. Entonces, el semitismo es un grupo de lenguas o nacionalidades de esa área. Incluye a los árabes, incluye al arameo, a los etcétera, y también incluye al pueblo escogido por Dios. Por eso es que ustedes, si estudian, ven documentales de la Segunda Guerra Mundial del señor Adolfo Hitler, ustedes se dan cuenta que ellos se vuelven como un partido comunista antisemitista. Todo el que fuera judío, así fuera descendiente de judío, si ustedes van a Alemania en 1939, donde comienza lo más complicado de la Segunda Guerra Mundial, cualquier húngaro, cualquier polaco, cualquier alemán, suizo, sueco, descendiente de judíos, ya no tenía acceso ni siquiera a comprar un litro de leche. Es obvio, hermanos, que ese espíritu que operaba dentro de Adolf Hitler y sus secuaces, que sería muy lindo que todos estudiáramos un poquito, pueden ver, por ejemplo, películas como El último tren a Auschwitz, ¿sí?, que es una de las películas más intensas del tema del holocausto, de los campos de concentración en Polonia, como son Auschwitz y Birkenau, que son los campos de concentración más grandes, donde decía el título: aquí se entra por la puerta y se sale por la chimenea. ¿Entienden a lo que se refiere, verdad? Porque las cámaras de gas, ahí morían los judíos y luego eran quemados, así, los cuerpos quemados, y salían como ceniza. Hay otros estudios como el diario de Ana Frank, que es muy interesante, que era una niña que pasó escondida hasta que llega a Auschwitz, al campo de concentración en Polonia. Y hermanos, Lutero escribe libros a favor del pueblo judío, porque él también le he revelado que este es el pueblo escogido por Dios.
Pero entonces Lutero comienza a pasar la vida, cumple 50, 50 y tantos, y los últimos 2 años de su vida, pues él muere a los 62 años, en los últimos años de su vida, escribe un libro antisemitista. Un libro en donde literalmente sataniza al pueblo judío, en donde les reclama, porque les dice: ¿qué esperan, insensatos? Y las otras palabritas que él decía: ¿qué esperan? Porque hasta el día de hoy el judaísmo no reconoce a Cristo como el Mesías. No sabemos por qué, pero es así. Y no solamente no lo reconoce, lo llaman tonto, lo llaman perdedor. Un judío ortodoxo, usted le habla o trata de hablarle de Cristo, y un judío ortodoxo lo que le dice es: ¿cómo se le ocurre a usted venir a decirme que un miserable carpintero es el Mesías? Era un perdedor, era un tonto, era un mediocre. Y entonces Lutero, al final de sus días, escribe un libro que usa Adolfo Hitler para excusarse a la hora de asesinar a los más de 15 millones de judíos que el partido nazi asesinó en los 8 o 7 años de la Segunda Guerra Mundial. Tremendo, ¿no? Ese era, hermanos, Martín Lutero. Un hombre con las agallas de este tamaño para decirle a la iglesia tradicional sus verdades, pero que al final de sus días no supo controlar sus emociones. Y no solamente Peter no las supo controlar, dejó que le ganaran y se llenó de resentimiento, rencor y casi odio contra el pueblo escogido por Dios. Años después, Dios usa a un hombre negro de color llamado Mike King y a su hijo Mike King Jr., que adoptan el nombre de Martin Luther King Sr. y Martin Luther King Jr., que son 2 hombres que lucharon contra el problema racial en los Estados Unidos. Martin Luther King, hijo, ustedes conocen la historia y si no también búsquenla, da un discurso contra el racismo en los Estados Unidos y días después es asesinado por la fuerza que estaba tomando. Y yo, hermanos, y esto no está en la Biblia ni mucho menos, pero ahí yo puedo ver un poquito cómo Dios redime los últimos años de Martín Lutero, el alemán, que se murió una madrugada, comenzaron dolores en su pecho y murió a las 2:15 de la madrugada de un día de julio de 1500, ya no me acuerdo, no lo escribí, solo escribí la fecha de nacimiento, ahí debe estar en Wikipedia, vivió 62 años, hagan la cuenta. Y una de las solas que a mí más me impresiona de la iluminación a Lutero, porque hermanos, Dios ya no revela nada, todo está revelado en las Sagradas Escrituras. Aquí ya no hay, cuando usted oiga a un predicador decir: Dios me dio una nueva revelación, ok, escríbalo en un papel y se la pegamos después de la pasta porque es algo nuevo. No, hermanos, la Biblia se cerró en el último capítulo de Apocalipsis, que es el capítulo 20, y ahí se cierra. Ven, Señor Jesús, y se cierra. Y yo no puedo venir a decirles: el Señor anoche me reveló algo nuevo para su iglesia. Estaría yo loco. Y vemos con
con desdén aquello que dice: todo el que le agregue una tilde, una pequeña, y no voy a decir lo que sigue. No, lo que Dios nos da a nosotros es iluminación de su palabra. Jaime, tú puedes hoy llegar a leer el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y lo has leído 500,000 veces en tu vida, pero el Señor hoy decidió darte una iluminación de ese salmo. Y tú dices: ¡ah! Esto es para mí hoy. Entonces Lutero no tuvo nuevas revelaciones. Lutero lo que tuvo fueron luces de parte de Dios. Y la que yo, todas son maravillosas, las 95 tesis, y de las 5 solas, la que yo me guardo más en el corazón son 2. Un solo Cristo, y a Dios sea toda la honra y toda la gloria. ¿Por qué? Porque si yo pusiera mis ojos en la gente, si ustedes pusieran sus ojos en mí, estaríamos perdidos mutuamente. Porque si yo pongo mis ojos en el gran Martin Luther, me pierdo al final, como él se extravió. Yo creo, espero que Lutero, sé que es un hombre que ganó la salvación, aunque al final de sus días se haya enojado tanto contra el pueblo del Señor y lo haya prácticamente maldecido o maldito, o como sea que se diga. Hermanos, el hombre nos va a fallar. Lutero le falló a muchos. El hombre nos va a fallar. Yo le voy a fallar. Se me olvidó hacer aquello que me dijo. Perdóneme, Lore, se me olvidó. Solo hay uno que no nos va a fallar. Un solo Cristo. Por Él viene la salvación. Y hermanos, solamente a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias porque usaste a Lutero hace 505 años